Hola, hola. Aló, viejo. Oye, una pregunta corta, muy buenas. ¿Encuentras legítima la ocupación de la Araucanía? ¿Cómo la ocupación de la Araucanía? ¿A qué te refieres? O sea, digamos, la pacificación, la invasión del Estado chileno a territorio mapuche. O Eh, sea, de quitarle sus 10 millones de hectáreas y dejarlo en 5%. es que, a ver, partamos de la base de que la apropiación original, el proceso por el cual uno se hace propietario de algo, existe de Ujú. dos formas. ¿Bien? ¿Ya? El primero es tomar algo que no es de nadie y hacerlo propio, y en ese sentido, y hacerlo propio a través de actos, a través de trabajo, a través de actividad. No lo haces propio diciendo esto es mío. No, no, Ujú. no es basta con decir esto es mío para que sea tuyo. En ese sentido, el 90 y tantos por ciento del territorio donde habitaban los mapuches, del No era territorio, productivo. no era más territorio que los mapuches habitaran específicamente, no era el lugar donde vivían, donde trabajaban, donde hacían sus actividades, sino que era territorio, digamos, virgen o de Sí, nadie. sí. Ya. Bien, y luego la otra opción es usar las reglas del juego previamente establecidas por las partes para obtenerlo. En el mundo capitalista utilizamos un método pacífico que es la compraventa y los contratos, Ujú. pero el mapuche, entre ellos mismos, la norma que tenían era por conquista. Luego yo creo que es legítimo que si alguien considera legítima la conquista, tú lo conquistes por principio de reciprocidad, porque si él te conquista, también la va a considerar legítima. Luego, a mí me parece que la mejor forma de hacer transacciones territoriales o de terreno es a través de la contractualidad, a través de los derechos de propiedad, de las compraventas. Pero si nosotros nos encontramos, y es lo que le pasó a los españoles y posteriormente al Estado chileno, con un grupo de personas que, incluso en sus relaciones personales entre ellas, incluso en las relaciones individuales que sostenían, ellos validaban el derecho de por conquista para obtener bienes de tanto muebles como inmuebles. Entonces, no estoy diciendo que la mejor opción sea conquistarlos, pero creo que es legítimo porque está siguiendo las reglas del juego que el otro ya había puesto previamente. Ya, o sea, yo soy de derecha, pero siempre antes de hacerme libertario, me apasiona la historia mapuche. Entonces, ¿qué decirle a estos tipos que te sacan el Parlamento de Tapigüe de 1825, en donde el Estado chileno reconoce al pueblo mapuche como una nación con frontera en el Biobío y que ningún chileno podía habitar al sur de la frontera? No tengo un conocimiento acabado sobre ese parlamento específico. Sí tengo súper claro que se realizaron cientos de parlamentos en los siglos que duró la guerra de Arauco, tanto con los chilenos como con los españoles, con el rey, etcétera. Habían audiencias, habían parlamentos, habían los de Indias que se juntaban, esto no me acuerdo cómo se llamaban, los de Indias que se juntaban y se emborrachaban y firmaban la paz todos los años. Y lo que yo sí sé por boca de historiadores, y probablemente no sea información correcta, pero es la información que tengo, es que todos estos pactos, todos estos acuerdos fueron violados primeramente por el mundo mapuche con los malones que hacían cruzando el Biobío y atacando Concepción, robando ganado, atacando a distintas, obviamente no por la totalidad de los mapuches, pero por algunos. Claro, sí, Eh, igual apoyaban golpe de Estado y otra parte de las facciones mapuches, claro, apoyaron a los realistas y golpe de Estado al Estado chileno en algunos años, es decir, pero eran parte. claro, me imagino que no debe haber sido la totalidad y probablemente ni siquiera una mayoría, pero esa es la excusa que normalmente se da para haber violado esos pactos, que era nosotros no nos metemos con usted y ustedes no se meten con nosotros y resulta que ellos los habrían violado, no en su totalidad, pero algunos los habrían violado. Ya, mira, Y pero las justificaciones que se dieron en la época, o sea, en los diarios publicados antes de la ocupación, era que la industria lo requería, alimentar a la población, el progreso. Ese era el argumento de la época, básicamente el progreso, y no miraban a los golpes de Estado que habían apoyado a los mapuches, o cuando apoyaron a los realistas, o cuando pasaban a la frontera norte, pasaban al norte de la frontera, sino que ese era su argumento, no era una cuestión de rencor entre las dos naciones. Según ella. entiendo perfectamente. Ahora, yo puedo estar de acuerdo con una medida sin estar de acuerdo con los argumentos que se escriben. Por ejemplo, ahora recién estábamos leyendo un artículo sobre que la marihuana medicinal no es medicinal y no sirve para nada.
de uno de los estudios más grandes que se han hecho al respecto acá en Chile. Y aún así yo estoy de acuerdo con el que la legalicen. ¿Por qué? Porque el argumento de que sea medicinal a mí me vale madre. Yo mi argumento es que la gente es dueña de sí misma y se puede meter dentro del cuerpo lo que se le dé la gana. Lo mismo puede pasar con este tema. Yo no sé cuál era el argumento que tenía el Estado de Chile en ese momento para realizar la conquista y colonización y la pacificación de la Araucanía, que tampoco creo que haya sido el proceso más pulcro y más libre de corrupción y más benéfico que pueda haber existido. Probablemente lo más probable es que esté lleno de mierda, como todo lo que hace el Estado y sobre todo como todo lo que hace, como todo lo que se hace en Latinoamérica. Pero lo que te digo yo es que el acto en sí de ir a agarrar esas tierras no me parece el acto en sí negativo por esos dos motivos. Primero, porque la apropiación original no te dice que tú eres dueño de todo un espacio territorial, sino que tú eres dueño de lo que tú estás usando. Entonces, la gran mayoría del espacio, digamos, físico no estaba siendo utilizado, por lo tanto no estaba siendo apropiado o no había sido apropiado nunca, probablemente. O no tendríamos evidencia de que haya sido apropiado alguna vez. Por lo tanto, en términos de propiedad privada, no estaría violando la propiedad de nadie, porque nadie puede decir, eso es mío porque yo digo, sino que tienes que hacer algo al respecto, ¿no es cierto? Tienes que poner una cerca. Pero había territorios que ellos sí estaban ocupando en ruca y comunidad Exacto. Y frente a eso, el argumento que yo doy, que yo sé que es incompleto y imperfecto, porque además es una situación a la que yo tampoco tengo por qué tomar partido, en el fondo, después de 200 años después. Pero me toca responderte a ti y me toca responderlo porque hay gente que le gusta reflotar este tema y hay que dar respuesta a las preguntas. Y es que yo digo, bueno, si los mapuches entre sí se quitaban las cosas y consideraban legítimo quitarse las cosas, de hecho cuando se casaban raptaban a la mina. Sí. Entonces, cuando ellos consideraban legítimo obtener propiedad mediante la conquista, mediante lo que se llama derecho de conquista, que es una palabra distinta de robo, pero es robo en el fondo, que las personas, hay estructuras jurídicas y sociedades que funcionan así. Las tribus africanas se esclavizaban mutuamente y eso no justifica la esclavitud en Occidente, pero de alguna manera no podéis decir llegaron los blancos a esclavizarnos cuando lo que hacían era comprarlo, digamos, a los vendedores de esclavos que tenían por costumbre vender esclavos de tiempo inmemoriales y que dejaron de vendérselo en un momento a los musulmanes para empezar a vendérselo a los cristianos, pero eso no significa que, no sé si me entiendes tú, entonces tú tenías un régimen jurídico que era de conquista y personas que se aprovecharon de él. ¿Era la mejor opción? Yo creo que probablemente no. Si hubiera estado en esa época probablemente habría planteado otros tipos de soluciones al problema, pero tampoco podemos juzgar la historia, son cosas que pasaron hace mucho tiempo y que yo no hice y tú no hiciste y no tenemos a quién apuntar con el dedo para que se defienda y responda cuáles son sus descargos. Ni los descendientes de los mapuches, ni los descendientes de los españoles, ni los descendientes de los chilenos tenemos una posibilidad de responder a acusaciones o de plantear una defensa porque no estábamos ahí, no vivimos eso, no participamos de eso y la información que tenemos es histórica y por lo tanto es muy residual. Ya, mira, y tomar la ocupación de ilegítima, pero no responder a las demandas de grupos minoritarios que hoy dicen representar al pueblo mapuche, porque los mapuches no quieren ahora mismo un Gualmapu ni regular las zonas de las 100 millones de hectáreas ni nada, solamente quieren acceder a la riqueza como todos nosotros, acceder a tener mejores calidad de vida y realmente no hay un pueblo mapuche unificado que pida lo que perdió. No, si hubiera un pueblo mapuche unificado tendríamos una guerra civil. Claro, sería posible de la derecha decir que claro, la ocupación fue legítima, pero como no hay nadie que pida que devolvamos todo, no lo devolvemos simplemente. No, hay un grupo minoritario que lo que está, que ni siquiera muchos de ellos, la mayoría ni siquiera son mapuches, y que son militantes de la extrema izquierda y que están utilizando el relato mapuche para hacer problemas. Pero, a ver, no sé si argumentaría yo eso desde la derecha. Yo diría, usted tiene un territorio, usted tiene un terreno que era de alguien y que se lo quitaron. Evidencia. Y se lo devolvemos. Evidencia. De aquí, de este punto tanto al punto tanto, del metro cuadrado tanto al metro cuadrado tanto, todas estas 10 hectáreas, 20 hectáreas, no sé qué, eran de mi tío abuelo, que del siglo XIX. Y se lo quitaron. Devuélvamelo. No sé si me entendí. Yo haría eso, pero evidencia. El problema es la dificultad para encontrar evidencia. Entiendo que tenía un problema para encontrar evidencia, pero yo devolvería tierra frente a evidencia. ¿Tú harías una devolución de tierra? En frente a evidencia. Si un individuo me presenta evidencia de que otro individuo antepasado suyo era dueño de X tierra,
y me presenta evidencia de eso, se la devuelvo. Se compra y se devuelve. No tengo problema con eso, pero tiene que ser frente a evidencia. Hola, soy mapuche. Hola, soy mapuche de mi tierra, ándate a la mierda. Hola, soy descendiente de X persona, aquí está mi árbol genealógico, desde ADN, no sé lo que se pida. Aquí está, y esta persona, mira, incluso si así un hoyo en este punto que está enterrado mi bisabuelo, esta era su casa. Y aquí está el documento histórico, el libro, o lo que sea, donde se cuenta cómo le quitaron su pedazo de tierra. Ahí yo... y también mencionaste en uno de tus streaming que había, o sea, era malo darle propiedad colectiva y sí podía ser mejor darle propiedad individual a los... Porque ¿qué es lo que está pasando ahora? Que se les ha dado propiedad colectiva y vuelven a montar sus sociedades tribales, y esas sociedades tribales lo que engendran es por dentro mucho abuso sexual, muchas violaciones, mucha mafia, mucha tiranía, porque se monta un lonco que tiene poder absoluto sobre esa gente, y como se estaba en la retórica en que el Estado chileno es el enemigo, el bueno hace lo que quiere con esa gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas propiedades colectivas? Que al final lo que termina pasando es que tenía un montón de gente que está cautiva y atrapada por estos tipos. Eso es lo que se ha visto. Y por algo no pueden entrar los censistas, y cuando va una camioneta de pacos pasando por ahí, la agarran a piedrazo. ¿Por qué no? Y al final lo que se está ocultando detrás muchas veces, no siempre, pero muchas veces, violaciones, abusos sexuales, abuso de poder, estructuras abusivas de poder. Y eso, no sé, lo hemos visto en todos lados donde se montan sociedades tribales. No sé si me entendí. El líder de la tribu se las folla a todas y no hay nadie que le pueda decir que no. Yo creo que nuestra cultura es superior a la mapuche y no, o sea, de hecho, ellos demostraron que no podían progresar cuando, claro, ganaron, o sea, digamos, la guerra de Arauco entre españoles y mapuches fue una victoria indígena, y pasaron 300 años y seguían con la misma arma y el mismo ejército, y perdieron la ocupación de la Araucanía por una cuestión de fuerza militar. Entonces ahí queda demostrado que su cultura era bien guerrera, pero no podían progresar tanto como la nuestra, y que seguir viviendo así era un desperdicio, como dicen historiadores como Sergio Villalobos. Es que lo de ser guerrero o no ser guerrero no es cultural, es temperamental, es genético. Ya, claro, pero... Entonces, estas personas tienen un temperamento súper belicoso, más que guerrero belicoso, un temperamento belicoso, de no dejarse avasallar, de ser agresivos, de defender lo suyo, de... Bueno, es un aspecto genético, ¿no? Eso es genético, es temperamental, no es cultural. Y luego tenéis una cultura de mierda que no les permite crear tecnología, surgir, crecer y todo lo demás, porque es colectivista. Por lo mismo que te hablaba yo de estas propiedades colectivas donde pasan todas estas cosas. Porque cuando tú tenías una estructura colectivista, al jefe no le convienen los avances, no le conviene la disidencia, no le conviene el libre pensar, no le conviene la novedad, no le conviene la razón, le conviene solamente la sumisión. Entonces por ahí yo creo que va el asunto. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.